nuevamente agradecidos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de, en este caso, YouTube y también por Facebook. A veces se transmite estas predicaciones. Gracias por ser seguidores a estas predicaciones, a esta iglesia. Somos Connecting Living Grace, que estamos ubicados acá en el 4025 Allen Lane, esquina con Alexander, aquí en el noroeste de Las Vegas. Si no tienes un lugar donde congregarte, acá serías muy bienvenido. Así que aquí estamos ubicados. Nuestros servicios son los días domingos a las 11 de la mañana. Y esta transmisión va también hasta Denver, así que un saludo para los hermanos de Denver, la iglesia satélite que tenemos por allá, donde estamos apoyando. Dios les bendiga y esperamos que este sermón sea de mucha bendición para sus vidas. Muy bien, dicho eso, quiero hablar de este domingo y el 22, hablar del tema de que la Navidad se trata de Jesús. En este primer tema que voy a dar, quiero hacerlo bajo el subtítulo de un futuro revelado. De eso quiero hablar. Y como la Navidad se trata de Jesús, yo decía, muchos de nosotros, espero que no sea el caso, pero muchos, yo diría, no de nosotros, de ustedes, tal vez andan muy afanados ya pensando qué voy a cocinar. Ya andan afanados dónde va a ser la reunión. Nos vamos a ir con la familia del esposo, con la familia de la esposa. Entonces ya muchos andan estresados por eso. Hay algunos pleitos incluso para ver dónde se va a pasar la Navidad. En otro lado, la gente anda estresada porque se encarga más que todo del sentido de la Navidad, que es Jesús. Bueno, afanada, ¿verdad? Con los regalos. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a regalar? ¿A quién le doy? ¿A quién no le doy? ¿Verdad? Y empiezan el estrés de que las tarjetas de crédito a lo mejor para el otro año van a estar aún más de deudas, ¿verdad? De que como empezaron este año. Entonces, la gente hace del mes de diciembre, más que la celebración de Jesús, que Él nació siendo pobre, nació en un pesebre, nació en un establo, se dice de muchos, un lugarcito que le dieron ahí, donde nació pobremente, y la gente se anda estresando por el lujo, por los regalos, por el adorno, por cómo acomodar, cuando sabemos de que lo que se trata es de que un día Jesús nació, y nació precisamente para eso, para morir. Entonces yo quiero llevarlos hoy a través de las escrituras, porque mucha de la gente piensa, bueno, sí, Jesús nació, pero tal vez aún en este grupo, tal vez nos vinieron todos esta mañana, pero algunos de ustedes todavía estarán tal vez pensando, no han tomado la decisión aún de seguir a Jesús y se han de preguntar, bueno, ¿y cómo es que Jesús nace? ¿Esto se dijo en alguna ocasión? ¿Fue dicho por alguien? Bueno, déjame decirte, desde que al principio de la creación, desde que el Señor hizo al ser humano y el hombre cayó en pecado, Adán y Eva pecaron, desde ahí el Señor tenía un plan para la humanidad. Así que estamos hablando de que temas proféticos que fueron anunciados desde el principio casi de la creación, para que en un día, después de 4000 años de historia de la humanidad, naciera el Salvador del mundo. Y quiero hablarte de eso esta mañana. Así que hazte esta pregunta: ¿no sería genial para nosotros conocer el futuro? Sería genial, ¿verdad? Conocer el futuro. Desde inversionistas, imaginen ustedes inversionistas, ¿verdad? Pegándole al gordo, como dicen, ¿verdad? Si invierto en esto voy a ganar cierta ganancia. Si ellos pudieran ver el futuro, creo que todos nos encargaríamos de invertir de alguna manera. Entonces imagínense los inversionistas, imagínense los deportistas, ¿verdad? Aquellos que van a competir en alguna competencia o algo. Si pudieran saber si van a ganar la competencia, bueno, sería genial, ¿verdad? Pero nadie sabe si van a ganar la competencia o no. Los que invierten no saben tampoco si la inversión va a haber alguna ganancia o no. ¿Con quién me voy a casar? Sería interesante, ¿verdad? Si uno supiera con quién se va a casar y si uno dijera, híjole, es que la regué, no sabía que esta se iba a convertir en bruja, pero no sabía que este hombre hermoso, guapetón, ¿verdad? De repente le iba a salir una panza incorporada ahí como que estuviera embarazada. Entonces, si supiéramos esas cosas, tal vez tomaríamos mejores decisiones, pero no las sabemos. No sabemos realmente el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿y saben por qué no sabemos el futuro? Porque no somos Dios. No somos Dios. Y qué bueno que no somos Dios. Pero Dios, Él sí conoce el futuro. Él tiene todo bajo control. Él es soberano. Dice su palabra que Él es omnisciente. En otras palabras, Él lo sabe todo. O sea, que Él tenía todo controlado. E incluso, estoy seguro, ¿verdad?, de que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y por eso ella tenía un plan maestro para que a través de las escrituras, a través de la profecía bíblica, nosotros como sus hijos, los que ya reconocemos a Jesús, tuviéramos una esperanza
una esperanza. Así de que el futuro no lo conocemos, pero la Biblia, la Escritura, nos habla de temas proféticos que nos dan una esperanza. No sabemos cómo va a ser aquella eternidad con Jesús, pero la Biblia dice que habrá una eternidad con Jesús. No sabemos cómo va a ser el infierno, que yo no quiero estar ahí, espero que tú tampoco, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que ahí será el lloro y crujir de dientes. No queremos ese futuro para nosotros. Entonces Dios tenía un plan perfecto para la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es lo que celebramos en este mes, lo que deberíamos estar celebrando este mes. Yo te quiero dejar a ti el reto para que como tu familia, ¿verdad?, donde quiera que se reúnen, si van a tener fiestas antes o después o durante esta festividad que tendremos el 24 de diciembre, que celebramos a Jesús, ¿verdad?, tú puedas, juntamente con tu familia, saber que el tema central de todo lo que estás haciendo es Jesús. No son los regalos, no es la emoción de abrir un regalo, no es la emoción de saber qué vamos a comer, es la emoción de saber de que un día Jesús vino a la tierra y nació la luz del mundo para que nosotros anduviéramos en esa luz. Entonces quiero hablarte de algunas profecías que la Biblia nos habla, que daban paso a que un día Jesús iba a nacer para venir a salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué son las profecías? Como punto número 1, ¿qué son las profecías? ¿Qué son las profecías? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, la profecía es algo que se dice que fue dictado por Dios, dictado por el Espíritu Santo, sí, para hombres que escribieron la Biblia, pero inspirados por el Espíritu Santo para escribir acerca de lo que Dios quería que la humanidad supiera, que el Mesías iba a nacer, que había un hombre destinado para poder salvar a la humanidad, y ese hombre es Jesús. La profecía nos muestra que Dios es omnisciente, en el sentido de que conoce todas las cosas, Él conoce todo y es también soberano. O sea, nada se le escapa a Él, todo en Él tiene sentido para nosotros, la humanidad. Esto significa que Dios, a través de autores humanos, Él inspiró la Biblia. Y sabes, aproximadamente un 25 a un 30% de la Biblia tiene que ver con profecía. Cosas que ya se cumplieron, cosas que están por cumplirse aún antes de que Jesús venga por su iglesia. Pero todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. El cumplimiento de la profecía hace que el cristianismo sea diferente a otras religiones. Nosotros somos diferentes. Las profecías hacen que el cristianismo sea diferente a otras religiones. Acabo de escuchar, no me acuerdo bien, no lo tengo ahorita en mi mente, pero acabo de escuchar que una parte de Europa quitaron, no pueden usar más la palabra ni Navidad, y no pueden usar la palabra tampoco Dios te bendiga. Imagínate eso. Porque según, ¿verdad?, se le está faltando el respeto a otras religiones. En nuestras escuelas, gloria a Dios, porque posiblemente a nuestras escuelas va a volver la Biblia. Gloria a Dios, porque tal vez a las escuelas van a volver nuevamente las oraciones aquí en esta nación. Pero hay otras naciones, ¿verdad?, que lo ven, ¿verdad?, como algo ofensivo, porque se está mencionando a Dios directamente y la palabra, ¿verdad?, Dios te bendiga. No Dios te bendice, no, Dios te bendiga. Está queriéndola quitar y solamente ahora ponerlo. Y ustedes lo pueden ver en muchas de las tiendas ahora si usted va. Ya no dicen, ¿verdad?, la Navidad es Jesús. No hay nada de referencia a Jesús. Hay de referencia a este panzón Santa Claus, ¿verdad?, que ni siquiera existe. Y Jesús que existe no lo quieren poner. Él no está ahí, sino que solamente tiene, ¿verdad?, felices fiestas. Felices fiestas. Y la palabra Dios te bendiga la quieren cambiar solamente por bendiciones en general. Y bendiciones solamente significa que tengas buena suerte. Pero la palabra Dios te bendiga tiene poder, tiene profecía. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a nuestras familias. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Así que en otras religiones esto no se da, pero nosotros como cristianos somos diferentes porque tenemos la palabra profética, dice la Biblia, ¿verdad?, que nos guía. Y el registro de estas profecías en las Escrituras hace que la Biblia sea completamente única. Así que, hermanos, leamos nuestras Biblias, leamos lo que ella dice. Dado que hay tantas profecías en la Biblia, hoy no vamos a tener el tiempo de hablar de todas ellas, sino que me quiero enfocar en lo que es este mes. Estos eventos que estamos viviendo, donde esperamos que las iglesias cristianas, las iglesias que amamos a Dios, estemos celebrando que Jesús vive, que Él un día nació. Y quiero hablarte por lo menos de dos cosas
o dos razones que creo yo convenientes para que tú entiendas esta mañana. La primera, porque puede ser de aquí entre nosotros, ojalá escuchen el mensaje después, los que no pudieron estar acá, sabemos que hay mucha gente enferma, pero también los que nos escuchan. Puede haber dos grupos de personas. El primero es para aquellos de ustedes que no son cristianos. Quiero que consideren a Jesús realmente. Quiero que leas la palabra de Dios, que leas la Biblia, que leas las Escrituras. Y oro para que veas que todo se trata de Jesús. Toda la Biblia se trata de Jesús. Un día alguien me dijo, de hecho un pastor me dijo, no, la Biblia no toda la Biblia habla acerca de Jesús. Toda la Biblia va dirigida a Jesús. Toda la Biblia se trata de Dios. No se trata del ser humano, se trata del amor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. Toda la Biblia trata de Dios. Y yo quiero que los que aún están en esa lucha de reconocer a Dios, a Jesús como su Salvador, pienses en esto. Quiero que luches con el hecho de que si Dios no escribió este libro, no dictó a hombres para que pudieran escribir a través del Espíritu Santo, hazte esta pregunta: ¿cómo puedes explicar los magníficos detalles en torno a la profecía que veremos en un momento? Piensa en eso. Si Dios no inspiró este libro, entonces ¿cómo es de que todo lo que la Biblia hasta ahora ha dicho se ha cumplido? ¿Cómo es? Y segundo, para aquellos de ustedes que son cristianos, gloria a Dios. No sé si has recibido realmente a Jesús como tu Salvador personal, pero para ti, para mí, que somos cristianos, que tenemos una fe, quiero que confíen en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue escrita por Él y se va a cumplir todo lo que Él ha dicho para un beneficio y una bendición propia de nosotros los seres humanos, los que hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, eso es la importancia de la profecía. Debemos de creer en la profecía. Y todo apuntaba desde el principio de la creación hasta nuestros días que el Mesías un día iba a nacer. Así que, ¿qué nos dice la profecía entonces en cuanto al nacimiento de Jesús? Bueno, Jesús nacería sin un padre, es lo que la Biblia nos dice, sin un padre terrenal, por supuesto, para derrotar a Satanás. Sabemos nosotros, los que conocemos, tenemos un poco de conocimiento que Jesús nació, ¿verdad?, de un embarazo virginal, ¿verdad? María no tuvo sexo con ningún hombre, sino que fue una obra del Espíritu Santo. Pero eso ocurrió después de que del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron contra el Señor. El Señor ya tenía un plan para la humanidad. A la serpiente, que fue la que engañó a Eva, la que engañó a Adán, ¿verdad? La serpiente misma, el Señor le dice, ¿verdad? Por tanto, has hecho, te arrastrarás. Esa fue la sentencia que el Señor le dio a la serpiente, que conocemos a futuro, bíblicamente también hablando, proféticamente hablando, que Satanás sería esa serpiente. Eso lo sabemos también. Pero Jesús, a través de la profecía que se apuntaba a Jesús, esto es lo que dice Dios en Génesis 3:15, que comienza con Dios diciendo esto: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está la primera profecía, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, o será herido en el carcañal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios en Génesis 3:15? Dice que Él te herirá, ¿verdad? O sea, Jesús, ¿verdad?, va a herir a Satanás en la cabeza, pero a la mujer, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, de alguna manera en el carcañal. Por eso sabemos nosotros, también proféticamente hablando, ¿verdad?, de que Jesús, sí, Él murió, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, derrotando así lo que Satanás quería hacer con Él. O sea, Jesús mismo derrotó a Satanás dándole en la cabeza, y por ahora nosotros como hijos de Dios tenemos vida eterna con Jesús. Pero aquí está la primera profecía. O sea, Dios viene y dice, el pecado ahora ha entrado en la historia humana. Entonces, Él dice, enviaré un Salvador para los pecadores. Él, un niño varón, nacerá de una mujer. Así será, nacerá de una mujer, y esta será la primera situación que nosotros vamos a encontrar donde Dios tiene un plan perfecto para la humanidad. Desde Génesis 3:15 el Señor ya había predestinado, ¿verdad?, de que a través de un nacimiento virginal Jesús iba a venir a la humanidad. Y este niño
este niño le daría con todo en la cabeza a Satanás, y Satanás simplemente le iba a hacer una herida en el carcañal, dando a entender lo que nos pueda pasar aquí no es tan dañino como cuando nos dan un golpe en la cabeza. Jesús, a través de su resurrección, destruyó a Satanás. Así que eso es lo que dice la profecía desde el principio de la Biblia, que Dios tenía un plan para la humanidad, porque muchos de ustedes se preguntan, pero ¿dónde viene todo eso? Y tal vez esto es para algunos de ustedes, esto puede ser hasta nuevo. No lo sabían, pero desde Génesis 3:15 ya estaba Dios predispuesto a que alguien tenía que dar su vida por la humanidad, y ese era su hijo Jesús. 3.3, Jesús vendrá del linaje de Abraham. Es otra profecía también. Continuando con la historia en la Biblia, en Génesis capítulo 17, nosotros encontramos en los escritos bíblicos unos 2000 años antes del nacimiento de Jesús. 2000 años antes del nacimiento de Jesús encontramos a este hombre que tal vez en ese momento era un hombre oscuro, no era conocido, pero hoy es conocido Abraham como el padre de la fe. Y a este hombre el Señor le dice que tiene que salir de su tierra y de su parentela. Y esta es una de las muchas cosas que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:19. Dice, Sara tu mujer. Abraham se había casado con Sara. Sabemos también esa historia. Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Continúa diciendo, y estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Fíjate, repito esas palabras. Y estableceré mi pacto con él, o sea, con Isaac, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Un pacto perpetuo a través de la descendencia de Isaac. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Básicamente Dios está diciendo, Jesús viene. Y Abraham, a través de ti, a través de tu descendencia, a través de tu linaje, el Mesías vendrá. Ahora, esto es muy interesante porque ustedes saben de que Abraham y Sara estaban esperando. Después de la promesa que Dios le da a Abraham, no podían quedar embarazados. Entonces, lo que hace Sara, para ayudar a su esposo, o para ayudar, no a su esposo, para ayudar a Dios, ella no podía quedar embarazada, entonces da a su criada, Agar, se la da a Abraham. Y sabes que yo no puedo quedar embarazada, así que hagámoslo otra vez de la criada, ¿verdad? Y muchas veces aquí podemos nosotros, ¿verdad? Un adulterio, porque eso es adulterio. Relaciones, ¿verdad? Sexuales fuera del matrimonio. Entonces Sara le lleva. Y Abraham, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Pues la recibe. La recibe. Ustedes saben que el adulterio, en nuestros tiempos modernos, el adulterio es secreto, entre comillas, ¿verdad? Cuando un hombre adultera, no le dice a la esposa, mi amor, fíjate que hoy se me antojó adulterar, así que voy a salir a la calle a ver a quién me encuentro y ahí te cuento cómo me va. No, ¿verdad? O la mujer, ¿verdad? Si le va a quemar el rancho al marido, no le dice, mi amor, fíjate que hay un chico ahí que me gusta, así que mira, voy a ver cómo me va con él y te cuento, ¿verdad que no? No lo dicen así. Pero aquí la descarada de Sara le dice, mira, aquí te traigo una. Se la trae a Abraham. Y Abraham, ¿verdad? Como un hombre esposo sometido a la esposa, pues le hace caso. Y ahí vemos, entonces vemos que eso no era lo que Dios quería. Ahora, es interesante porque Dios amaba a la otra. Dios ama a la humanidad, Dios amaba a Agar. Amaba al hijo de Agar también, pero no era el plan de Dios. Era a través del linaje perpetuo que él había dicho que iba a ser a través de Isaac. Y mira, qué interesante esto, porque esto lo vemos en Génesis 2000 años antes de que Jesús naciera, pero en Gálatas 3:16 encontramos esto que dice, ya en el Nuevo Testamento, ojo a esto, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fue? Abraham, el primer patriarca. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La simiente que Dios había dicho, porque había simiente también en el hijo de Agar, ¿verdad? En Ismael, pero no era el de la promesa, sino que el Señor le dice, no, de la simiente que yo te dije, la simiente de Isaac, a través de él. Entonces oigan lo que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, no,
sino a la simiente singular, lo que Dios ya había establecido para Abraham. No era la simiente de Isaac y la simiente de Ismael, era la simiente de Isaac, no las simientes, dice la Escritura, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, todo apuntaba de la simiente de Isaac a la simiente que es Cristo. Lo puedes leer en Gálatas 3:16, lo puedes leer más despacio en casa. Entonces Abraham y Sara esperaron que Dios proveera este hijo. Habían pasado muchos años, no podían quedar. Entonces a Sara se inventa, yo podría decir, esta horrible idea de ofrecer a su criada a Abraham. Se le ocurre esta horrible idea, cosa que no era el plan de Dios. Entonces usted puede leer esa historia también en Génesis 16:4-15, ¿verdad? De que no era lo que Dios quería. Ella quedó embarazada, sí, dio a luz un hijo llamado Ismael. Puede leer esa historia ahí en Génesis 16:4-15. Y eso denota otra historia más acerca de por qué las guerras también allá en el Medio Oriente. Es otra historia, pero el plan de Dios, a través de la simiente que él había anunciado, era a través de la promesa que había hecho Abraham. Y la historia la sabemos después, ¿verdad? Abraham y Sara sí pudieron tener un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Muy bien, entonces Dios estaba allanando el camino, diciendo cómo vendría Jesús a este mundo. Ya lo había hecho en Génesis 3:15 y ahora lo está haciendo a través de Abraham, que le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y a través de la descendencia del primer patriarca Abraham, de ahí vendría la línea genealógica para que el Mesías pudiera nacer. Y esto me lleva a mi punto 4. Jesús nacería de una virgen. Bueno, continuamos con la historia. Existe aproximadamente aquí ya 700 años, ya no 2000, ya nos estamos acercando a ese día profético, y en aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús encontramos lo que Dios dice a través de Isaías. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Qué va a dar? Señal. Dios mismo os dará una señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía, iglesia, reduce las promesas anteriores de Dios, porque nos estamos acercando al tiempo prometido de parte de Dios, que esta profecía se iba a cumplir. Esta mujer va a dar a luz un hijo y su hijo recibirá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios se encarnó para vivir entre nosotros, se encarnó a través de Jesús, pero Jesús es Dios mismo. Por eso dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, iglesia. Entonces lo que celebramos esta Navidad y lo que viene a celebrar todos los días del año es de que Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Él está con nosotros, Él vive en nosotros, Él quiere reinar en nosotros. Dios viene para estar con nosotros. Y sabrás que Él es cuando la virgen quede embarazada, es lo que le estaba diciendo al pueblo. Y el pueblo no quería aceptar esto. Y ahora, cuando yo estudiaba esto, yo decía, había un poco de razón. Había un poco de razón porque ustedes saben, un nacimiento virginal, pero María ya estaba esposada, o sea, estaba por casarse con José. Entonces era un poco difícil que la gente creyera de que el embarazo de María realmente provenía del Espíritu Santo. Era muy difícil. Es cuando alguien se casa, ¿verdad? Y los que se casan, ¿verdad? De repente la novia ya anda con la pancita medio enseñándola. Entonces ya la evidencia ya se ve. En el caso de María no, pero era difícil que la gente creyera. Y por eso todavía hasta el día de hoy la gente no cree. Por ejemplo, los judíos no creen de que el Mesías ya vino, de que el Mesías ya vivió entre nosotros. No lo creen, él siguen esperando al Mesías. Pero nosotros, por la palabra profética que tenemos, sabemos de que él ya vino. Él ya murió en una cruz. Él resucitó al tercer día. Él está a la diestra de Dios Padre. Y lo que estamos esperando es su venida. Es su retorno a que venga a recoger a su iglesia. Pero en ese entonces la gente no sabía. Entonces dudaban.
Es como que hoy en día salga una muchacha, ¿verdad? De, qué sé yo, 15, 18 años, que era aproximadamente lo que se cree que María tenía de edad. Era muy jovencita, era una muchachita. Pero imagínense, hoy sale una, estoy embarazada. ¿Y de quién es? No sé, creo que es del Espíritu Santo. ¿Le creerían? A ver, enséñame en la Biblia dónde está tu profecía. No lo creeríamos, por supuesto que no. Pero en este caso, lo que Isaías está diciendo aquí, lo creemos. ¿Por qué? Porque se cumple. Se cumple. Estaba escrito que así sería. Y esto es muy, pero muy interesante, iglesia, que nosotros pensemos de que ya 700 años, el día se estaba acercando, el tiempo se estaba acercando, el pueblo judío estaba esperando esta profecía. Y lamentablemente la profecía llegó y muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Y están ahorita todavía sin creer. Pero tú y yo creemos que el Mesías ya vino y lo celebramos. Esa es la razón de la Navidad. Jesús es la razón de la Navidad, iglesia. Y termino con esto. ¿Dónde Jesús nacería? ¿Dónde Jesús nacería? Otra profecía. Y leemos ahora en el libro de Miqueas. Miqueas. ¿A poco existe ese libro en la Biblia? Sí. Hay un hombre en la Biblia que se llama Miqueas. Es un libro de la Biblia. Miqueas 5:2. Escrito casi también 700 años antes de Jesús. Dice esto Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyo origen es desde la antigüedad, desde los días antiguos. Déjate lo leo otra vez, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyo origen es desde la antigüedad, desde los días antiguos. Otra profecía a través del profeta Miqueas. Él dice cómo sería y dónde sería. Por eso yo decía al principio, pueden haber aquí dos grupos de personas: los cristianos que ya creemos en Jesús y creemos que todo esto es una verdad, una realidad, y que sigamos confiando en esa verdad que la Escritura dice, o aquellos que todavía están pensando. Y por eso les lanzaba el reto. ¿Cómo es posible entonces de que si no escribió Dios la Biblia, en el sentido de que dio autoridad a hombres llenos del Espíritu Santo para que lo hicieran, cómo es que esa escritura se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Crees que la historia de que Jesús nació, fue crucificado, es un invento de la humanidad? No, Jesús nació. De hecho, el pueblo judío cree de que Jesús nació. Él murió en una cruz, pero no creen que es el Mesías. Ese es el problema de ellos. Pero sí lo vieron. De hecho, ellos mismos gritaban: crucifícale. Pero nosotros, iglesia, sabemos la historia. Y es por eso que nos debe de llenar a nosotros buscar más del Señor. Aquí vemos a Miqueas profetizando que en 700 años aproximadamente el Mesías iba a nacer. De la ciudad de Belén viene un rey que será el gobernante de Israel, lo que está diciendo Dios. Este rey será diferente a todos los reyes que han pasado por la historia, a todos aquellos reyes que hayan existido. Él es desde el principio, desde los días antiguos. Es lo que está diciendo, lo que simplemente significa desde la eternidad. Jesús es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él siempre ha sido. Y bien dictado a través del Espíritu Santo esta revelación a Miqueas, cuyo origen es desde la antigüedad, de los días antiguos. Ese es nuestro Dios, iglesia, el creador del universo. Cientos de años después, 700 para ser exactos, María, una virgen, concibió por milagro del Espíritu Santo, que encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, y da luz a Jesús en Belén. Eso lo vemos a través de los evangelios. Pero hay un dato muy interesante, que es donde quiero concentrarme ya en esta parte final. Aquí está la parte interesante que nosotros debemos de entender, iglesia. Antes, para entender bien que la profecía, lo que Dios ha dicho, se va a cumplir.
Si Él dice que fue a preparar lugar para nosotros, para que nosotros estemos con Él, Él fue a preparar lugar para que estemos con Él. Si Él dijo, habrá un infierno eterno, hay que creer que hay un infierno eterno. Si Él dice, hay una vida eterna con Jesús. Si Él dice que Él vendrá por su iglesia, debemos de esperar que Él vendrá por su iglesia. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Ahora, lo interesante de esto, cuando tú le pones atención, vemos que Jesús nacería en Belén, pero un líder político, un impío que estaba en esto por el dinero y el poder, hace un censo. Y todos dicen, bueno, yo quiero que se haga un censo, eso era por un interés propio, quiero saber quién es toda mi gente para poder obtener todos mis ingresos fiscales, porque ustedes saben de que el pueblo de Israel fue oprimido a través de los impuestos o los sobreimpuestos que le daban al pueblo de Israel. Entonces quería hacer un censo para saber cuánta era la gente que había realmente a cargo de su reino. Así que todos deben de ir a su ciudad de origen, de donde es su familia. Y usted va a encontrar esta historia y la vamos a ver tal vez en Navidad, Lucas 2, 1 al 7, ahí encontramos esta historia. Y en la provincia que ellos estaban, bueno, da la casualidad de que José, que era también descendencia de la línea de David, de hecho cuando usted lee la genealogía no va apuntada a María, aunque María también va en la línea, pero la línea iba apuntada a José, aunque no fue el padre biológico de Jesús, pero iba dictada también a José. Y esto es muy interesante porque ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret, ahí estaban, pero como cada quien tenía que ir a su lugar de origen para el censo, entonces mire cómo Dios trabaja, mire cómo Dios obra. Entonces, como la promesa, o más bien la profecía era que ¿dónde iban a nacer el Mesías? ¿Dónde? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Dónde iban a nacer el Mesías? En Belén, gracias. En Belén de Judea. Y ellos estaban en Nazaret. Entonces, a través del censo, y María ya casi por dar a luz, guiadas de alguna manera, como Dios tiene el control de todo, guiados por el mismo Espíritu Santo y por los deseos de Dios para que su palabra se cumpla, entonces tenían que ir a Belén. Y llegando a Belén, ellos a lo mejor pensaban, vamos al censo, mi amor, al cabo todavía la haces, ¿verdad? Así como le pasó a ti, ¿verdad? Veniste el domingo un día, ella vino un día domingo aquí a la iglesia todavía, ahí, pero contenta, y al día siguiente da luz. Algo así le pasó también a María, ¿verdad? Iba, bueno, sí, mi amor, vamos al censo y nos regresamos. No, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y la historia la sabemos. Llegaron a Belén por lo del censo, una actividad grande, mucha gente. Ya no habían hoteles, ya no habían hostales, ya no había nada donde ellos pudieran entrar a descansar y esperar ahí para el siguiente día. Y es cuando nosotros sabemos la historia que Jesús nace en un pesebre. Entonces, todo, iglesia, todo lo que nosotros vemos, enseñamos y hablamos tiene que ver con la profecía bíblica. Tiene que ver. Por eso hablamos acerca del pecado. Aquel que no confiese su pecado y le pida perdón a Jesús por sus pecados y que Jesús perdone sus pecados, no tiene acceso a vida eterna. Por eso que no nos cansamos de predicar y animarte a ti para que aprendamos a vivir vidas rectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene pronto por su iglesia. Pero Jesús nació en un pesebre, sí, pero nació para morir por tus pecados. Y es por eso que el próximo domingo que hablemos sobre Navidad, vamos a darnos cuenta de que Jesús casi no enfatizó su nacimiento. No hay mucho énfasis en el nacimiento de Jesús. No hay ni siquiera una fecha exacta cuando nació Jesús. Tampoco es el 24, espero que te quites eso de la mente. No es un 24 de diciembre que Jesús nació, está lejos de la fecha incluso. Pero vamos a ver que la fecha es lo que menos importa. Lo que importa es que Él nació. Él nació y eso trajo esperanza al mundo. Eso trajo paz al mundo. Eso trajo confianza al mundo. Que a pesar de que vivimos en un mundo corrupto, un mundo de pecado, hay esperanza para el ser humano. Jesús, Él nació
Él hizo un oficio de carpintero, pero cuando empieza su ministerio terrenal aquí en la tierra, que sabemos más o menos a la edad de que él empezó su ministerio, es a los 30 años. No tenemos datos de Jesús más atrás. Tal vez porque no importaba tanto ese tiempo, sino que lo que importaba era su ministerio que el Padre le había encomendado, que era ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Así que, iglesia, la Navidad se trata de Jesús, se trata de Él. Yo te animo para que en estos días que tú estarás con tu familia, ármate de valor. Si miras que el ambiente se está tornando más a los regalos, si el ambiente se está tornando más a, qué sé yo, otras conversaciones, tú, ungido por el Espíritu Santo, ubica a tu gente y dile, tomemos un tiempo para meditar que la razón de la Navidad es Jesús. Él es la razón de la Navidad. Hagamos una oración por ese día hermoso que el Señor nació para darnos vida a nosotros y para darnos vida en abundancia. Y que nosotros ahora, nuestra Navidad sea en Jesús. Porque Él es la Navidad, Jesús. Él es la Navidad. Piensa en todo esto que hemos enseñado esta mañana. No fue un evento casual, fue un evento establecido ya. Cuando yo leo esto de Génesis 3:15, no puedo decir que Dios no ama al mundo. Fue inmediato si te pones a pensar. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. Y Él inmediatamente, por amor a la humanidad, tenía un plan. Tenía un plan. En su momento, Él tenía un plan. Y muchos podrán decir, porque Dios mismo, en un momento de la historia, Él dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Pon atención a eso. Eso era cuando, antes del diluvio, que la gente estaba en pecado, en maldad, Dios triste, y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y eso a mí me impacta mucho, porque cuando yo leo la profecía de Génesis, entonces digo yo, ¿será que en su momento Dios se estaba arrepintiendo y ese Mesías no iba a nacer? Y de ahí tengo que llegar a pensar también lo que Él es. Aparte de Él ser omnisciente, Él es soberano. Él es soberano. Y cuando pienso en su soberanía, iglesia, no me queda más de decir, Señor, gracias, porque en tu soberanía tú puedes hacer lo que tú quieras. Es más, Jesús, siendo Dios, en el Getsemaní, Él podía haber dicho, no quiero pasar esta copa, y no la pasa. Pero Dios, guardando su promesa, guardando la profecía, guardando lo que Él había dicho, encuentra gracia ante Noé. Y encontró gracia, así dice la Escritura. Encontró gracia ante los ojos de Noé, entonces perdonó a la humanidad. Y solamente 8 fueron salvos por agua, dice la Escritura. Que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. La película de Noé, si ya la viste, esa escena que pasa ahí es una mentira, así que no caigas en las mentiras del diablo tampoco. Sé sabio lo que ves. Algunos podrán, no, se salvó uno más, se coló en la barca. No, la Escritura no dice nada de eso. Noé, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8, y también lo dice el Nuevo Testamento, que fueron salvos 8 por agua. Y cuando tú te pones a pensar en eso, wow, el Señor siempre guarda un remanente, siempre guardando un remanente. Aunque el pueblo se rebele, como lo hizo el pueblo de Israel, el Señor siempre guarda su remanente. Y yo digo, Señor, ayúdame para que en mis días que me vas a dar para vivir, que yo pueda estar dentro de ese remanente, que yo pueda hacer ese remanente, Señor. Y cuando tú vengas por tu iglesia, yo poder estar listo para tu encuentro. Y ese es mi anhelo, iglesia. Y ese es mi anhelo también para ustedes. Que cada día, miren, este año se fue muy rápido. Pensemos cómo vamos a vivir nuestras vidas espirituales el próximo año. Pensemos cómo vamos a ser diferentes. Si este año lo hicimos bien, gloria a Dios, pero cómo podemos ser mejores. Y si no lo has hecho bien, es tiempo que pidamos perdón al Señor y Él nos va a perdonar. A eso vino, a perdonarnos, a darnos gracia, a darnos misericordia. Así que cierra tus ojos y vamos a orar para que el Señor
en estas fechas podamos darle el honor a Él, porque Él es la razón de la Navidad. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Padre, por la profecía, porque todo se ha ido cumpliendo, Señor. 4000 años atrás tú diste la primera profecía, Señor, en Génesis 3:15. La promesa a Abraham, Señor, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y bajo su simiente, Señor, la simiente que tú señalaste a Isaac, Señor, pudiera venir el Mesías, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque también hablaste a través de otros profetas, Señor, para seguir hablando de esa profecía de que el Mesías nacería. Y gracias, Señor, porque ahora, 6000 años después, Señor, nosotros ahora vivimos esa profecía y vivimos esa promesa, que Jesús nació, que Jesús, Señor, creció, que Jesús, Señor, hizo ministerio, que Jesús fue obediente, Señor, a ti para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Señor, que este mes, estos días que estaremos, Señor, hablando y celebrando y hablando, Señor, de la Navidad, Padre, que podamos con valor, llenos de tu Espíritu, Señor, poder decir en las mesas donde estemos, en los lugares donde estemos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso porque sabemos, Señor, que hacen actividades de Navidad, que tengamos el valor para decir, Señor, cuando nos den la palabra, cuando nos den la oportunidad de hablar, decir, Señor, que la razón de la Navidad eres tú. Tú, Jesús, eres la razón. Y gracias, Señor. Gracias porque, Señor, si bien no sabemos el futuro, Padre, completo, no tenemos, Señor, completamente claro cómo será, si tenemos una fotografía, Señor, de que estaremos sentados a la mesa contigo, que estaremos, Señor, reinando, Señor, por 1000 años. Y después estaremos reinando eternamente contigo. Padre, gracias, porque creemos en tu palabra profética. Creemos en tu palabra, Señor. Y Padre, yo te pido por aquellos que aún, Señor, siguen dudando, aquellos que aún, Señor, no quieren, Señor, entregar su vida a ti. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia, que hables a sus vidas, que puedan leer tu palabra y ver, Señor, que tu palabra es real. Tu palabra se cumple. Todo se ha cumplido, Señor, y se seguirá cumpliendo, porque tú lo has dicho. Y gracias, Señor, porque somos una iglesia, Padre, que creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor, creemos en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor. Ayúdanos a seguir creciendo más y más en nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.